Bienvenidos a una nueva sesión. En esta ocasión trabajaremos con vectores, en específico los vectores unitarios. No hay forma más sencilla que definir un vector unitario como aquel vector cuya magnitud es de 1. Bueno, si es así, la definición, determinemos si este vector de acá es, en efecto, un vector unitario. Para ello, lo que haremos será encontrar la magnitud de dicho vector. ¿Cómo encontramos la magnitud de este vector b? Recordemos que para encontrar la magnitud no va a ser más que la raíz cuadrada de la componente en i al cuadrado más la componente en j al cuadrado. Esto es igual a la raíz de 9 dividido 25 más 16 sobre 25. Bueno, tenemos el mismo denominador, solo sumamos numeradores y así obtenemos pues 25 sobre 25. 25 sobre 25 es 1 y la raíz de 1 pues es igual a 1. Por lo tanto, la magnitud del vector b es igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en efecto este vector es un vector unitario. Es un vector unitario y por lo tanto, pues yo lo puedo representar como b y un pequeño circunflejo arriba de este, indicando que esto es un unitario. Veamos este literal b. Determinemos si este vector es un vector unitario o no. Pues bueno, decíamos que para determinar si este vector c es un vector unitario, lo que debemos de hacer es encontrar la magnitud de dicho vector, pues la componente en i al cuadrado más la componente en j al cuadrado, raíz cuadrada. Esto es igual a la raíz de 1/9 más 4/9. Perfecto, esto es la raíz de 5/9. Bueno, y nos preguntamos, ¿esto qué es igual? Pues esto es igual a la raíz de 5 sobre 3. Este resultado es 1. Debido a que la respuesta es no, este resultado no es 1, entonces este vector no es un vector unitario. Debido a que la magnitud, en efecto, no nos dio como resultado la unidad. Muy bien, pero la pregunta es, ¿y si no es un vector unitario, cómo nosotros podríamos fabricar un vector unitario? Pues bueno, para fabricar un vector unitario, lo que se debe de hacer es dividir. Ojo con esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente: dividir el vector entre su magnitud. Muy bien, si yo divido, recordemos, un número entre sí mismo, esto me daba 1. Pues entonces, si yo divido el vector, cada una de las componentes del vector entre su magnitud, pues así, de esa manera, yo voy a obtener un vector unitario de cualquier vector b, dividiendo el vector entre su respectiva magnitud. Veamos el siguiente ejemplo. Determina un vector paralelo al vector A, pero de magnitud unitaria. Luego, determina un vector paralelo a A, pero de magnitud 10. Muy bien, ¿y a qué se refieren con esto de vector paralelo? Pues cuando tú estás encontrando un vector unitario a un vector, lo que estás haciendo es precisamente eso. Tú lo que tienes aquí es un vector y el vector unitario será exactamente en la misma dirección y sentido, pero con una magnitud unitaria.
observándose de que estos dos vectores son paralelos entre sí. Así que para encontrar un vector paralelo al vector A, pero de magnitud 1, lo que nos están pidiendo es encontrar un vector unitario al vector A, es decir, el vector unitario de A. Para ello, necesitamos primeramente la magnitud de dicho vector. La magnitud de A es entonces la raíz, la componente en x al cuadrado, más la componente en y al cuadrado. Esto es igual a la raíz de 9 más 1. Esto es igual a la raíz de 10. Esto es igual a la raíz de 10. Una vez que nosotros hemos obtenido la magnitud de dicho vector, el vector unitario de A es igual a la componente en y del vector A entre la magnitud del vector A en y, más la componente en j o en y del vector A entre la magnitud del vector en j. Y esto de acá es precisamente el vector unitario. Esto de aquí es el vector unitario paralelo a A. Comprobemos que en efecto esto es un vector unitario. Pues bueno, para eso necesitamos determinar la magnitud de este vector. ¿Cómo la voy a determinar? La raíz cuadrada de la componente en y al cuadrado más la componente en j al cuadrado. Perfecto. ¿Esto qué va a ser igual? Esto es igual a 9 sobre 10 más 1 sobre 10. Bueno, esto es 10 sobre 10 y 10 sobre 10 es 1 y la raíz de 1 es 1. Por lo tanto, en efecto, este vector es un vector unitario. ¿Cómo haríamos entonces el literal B cuando me piden un vector paralelo a A pero con magnitud de 10? Pues para ello ocuparemos el vector unitario antes encontrado. Si el vector unitario tiene magnitud 1, ¿cómo creen ustedes que haremos que este vector tenga una magnitud de 10? En efecto, yo voy a crear un vector D que sea 10 veces el vector unitario, entonces este vector D tendrá una magnitud de 10 y será precisamente paralelo al vector A debido a que también es paralelo al vector unitario. Por lo que este vector D no sería más que 10 por menos 3 sobre la raíz de 10 en y más 1 sobre la raíz de 10 en j. Es decir que este vector D es igual a menos 30 entre la raíz de 10 en y más 10 entre la raíz de 10 en j. Teniendo acá un vector que es paralelo al vector A y de magnitud 10. Comprueba tú que en efecto la magnitud de este vector sea de 10. Esto es todo por ahora y nos veremos en otro video.